dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras bocas. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Cuando se habla palabra de Dios. Amén. No es con nuestra palabra, es con la palabra de Dios. El Señor es maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? Hace cosas grandes y maravillosas. Nosotros solamente tenemos que creerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros del Señor? Amén, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la gloria de Dios? Lo hemos percibido, porque Él es glorioso. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta también lo mucho que el Señor nos ama. Es lo principal, es lo más importante. Hermano, porque para que un padre entregue a su hijo, a que sea escupido, a que sea bofeteado, a que sea calumniado, maltratado de todas las formas, verbal, físicamente, para que Jesucristo fuera crucificado en una cruz, con 3 clavos traspasando sus extremidades, es porque el infierno es real. ¿Cuántos lo creen? Para que un padre haya entregado a su hijo, para que fuera sacrificado de esta manera, es porque Él no quiere que nosotros nos vayamos para ese infierno eterno. El que entiende esto sabe lo poderoso que es. Porque dice la palabra que nos amó de tal manera que dio a su único hijo. Nosotros costamos la sangre del Señor. Esta mañana vamos a hablar de los pactos. Vamos a hablar de pactos. El Señor ha hecho pactos con naciones, pactos con pueblos y pactos con personas. Nosotros somos el resultado de un pacto. ¿Qué es pacto? Pacto es una promesa, es un acuerdo, es algo que se hace entre 2 personas. Algo que se pacta. Vamos a abrir nuestras Biblias. Como les decía, un pacto es un compromiso voluntario que se hace. Es una promesa específica. Es un acuerdo entre 2 partes o 2 personas. Es una alianza, un pacto. Vamos a leer unos versículos bíblicos y luego entramos al tema principal. Como les decía, nosotros somos resultado de una promesa que Dios le hizo a alguien, un pacto que se hizo. Vamos a leer en el Génesis 9:9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Amén. Vamos a leer ahora en el Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Gloria al Señor. Ahora leemos Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén, gloria a Dios.
Vamos a leer ahora en Isaías 55:3. Isaías 55, versículo 3. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Amén. Hablamos de una alianza, ¿verdad? Isaías 55:3. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Gloria al Señor. Hablamos de que Dios recuerda sus promesas. Y vemos aquí en estos versículos cómo se viene recordando el pacto. Dios recuerda la promesa, ¿verdad? Vamos a leer ahora Primera de Samuel, en el versículo, capítulo 1, todo el capítulo. Uno, sí. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Afrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria, pero Ana hablaba en su corazón. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por un camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá.
Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoro allí a Jehová. Amén. Bueno, hemos leído todo el capítulo para que podamos entender lo que pasó aquí. Vemos algo que nace desde un contexto familiar. Hay un hombre que tiene 2 mujeres, la una no tiene hijos y la otra ya tiene hijos. Y esta mujer aquí se muestra de que la mujer que tenía los hijos humillaba a la otra. Y era por varios años, porque dice la escritura que la otra ya tenía varios hijos y ellos subían cada año. Es decir, todos los años el tormento era el mismo. Ella la irritaba, dice la palabra, y la hacía poner triste. Esta mujer tenía congojas en su corazón, estaba amargada. Y dice la palabra que estaban sentados en la mesa y ella no quería comer, estaba triste por lo que la otra mujer le decía. Hablamos de pacto porque la actitud de esta mujer es la actitud que debemos tener todos. Cuando de pronto alguien trata de oprimirnos, alguien trata de ultrajarnos, alguien trata de hacernos sentir mal por alguna condición que nosotros tengamos. El problema de Ana no era que el marido no la quería, porque él dice: Ana, pero si yo no te soy, ¿acaso yo mejor que 10 hijos? El problema no era que el esposo no la quería. Ahora, el problema de ella no era tampoco que la otra todos los años le amargaba la vida. Eso no era problema. El problema de ella era que no había podido tener hijos. Y no fue que tuvo hijos y después no pudo tener más. Fue que nació con el problema. Yo reflexionaba en esta palabra que se la comenté, la compartí con alguien la semana pasada, pero anoche estuve reflexionando más y le decía: Señor, porque el Señor puso la inquietud en mi corazón que hablara sobre esto. Y yo decía: muéstrame, revélame más cosas. Y es que la actitud correcta de una persona afligida, de una persona que se siente atacada y que se perturba su corazón porque el otro lo ataca, no debe ser en contra del otro. No debe ser en contra del que lo ataca. La actitud para salir de la situación. Hay que profundizar desde dónde se origina el problema. Y venía a mi mente una comparación. Cuando uno compra un artefacto, un electrodoméstico, por poner un ejemplo, cuando uno compra un televisor, a uno en el almacén le dan una garantía, ¿verdad? Y si el televisor yo lo llevo a mi casa y no funciona, porque se supone que está nuevo y debe funcionar, lo primero que hago yo es que llamar ¿a quién? Al técnico. Cuando a mí se me daña mi televisor viejo, que ya tengo en la casa funcionando, yo llamo al técnico.
Pero cuando traigo un televisor que trae una garantía y yo lo prendo, yo no llamo al técnico, yo automáticamente lo cojo y lo llevo para que me lo cambien por otro. ¿Verdad? No busco para que me lo reparen. Porque los que tienen conocimiento técnico, uno enseguida dice, esto no es que se dañó por funcionamiento, trae un problema de fábrica. ¿Verdad? Viene ya con un problema de fabricación, algo le faltó. Por eso no funcionó. No sé si alguien está entendiendo la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a reclamar por la garantía. Por la garantía. Entonces, fíjense. Ana no fue ante la presencia del Señor a ponerle quejas de la que la estaba afligiendo, de la que todos los años la atacaba. Ella tomó una actitud y fue directamente, fíjense lo que dice la palabra. El sacerdote estaba sentado allá en una esquina y ella entró directamente a la presencia de Dios. Porque a veces muchas personas, cuando nos sentimos afligidos, cuando tenemos algún problema, y hablando de pronto de la religión, cuando alguna persona tiene una aflicción, tiene un problema, a donde primero ocurre es al sacerdote. ¿Cierto? Si hablamos de la religión católica, la gente va a confesar los pecados ante el cura, ¿verdad? A confesarse ante un hombre, a poner su problema ante un hombre. Y en la iglesia cristiana a veces también pasa lo mismo. Tenemos un problema y vamos directamente a donde el pastor, a donde la persona encargada. Pero fíjense, y claro que no está mal que vengamos a una ayuda espiritual a donde el líder de la iglesia. Eso no está mal. El problema aquí es que había un problema que Ana tenía, que era por decirlo de alguna manera, desde la fabricación de su organismo. Es decir, ella no podía tener hijos. Y ella llega directamente delante de Dios y ella hace un pacto con el Señor. Aquí estamos hablando de un pacto que ella hace. Y ella dice, Señor, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, tú le darías un hijo y yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Hermanos, nosotros estamos dispuestos, tenemos que estar siempre dispuestos a darle al Señor de nosotros lo mejor y lo primero. Fíjense que la actitud de ella es que Dios le conceda para ofrecerlo, para darlo. Y la oración no era con tanta bulla, porque el sacerdote la tuvo como ebria. Él pensaba que estaba borracho. En ese templo como que era costumbre de que la gente borracha entraba a orar, porque el sacerdote la tuvo a ella como ebria. Y cuando vio que se estaba demorando en la oración, le dijo, mujer, ¿hasta cuándo vas a estar ahí? Digiere tu vino. Y ella le dice, no, Señor mío, yo no estoy embriagada. Lo que pasa es que tu sierva está afligida de corazón. Y hay algo poderoso aquí en la Escritura, que cuando ella manifiesta eso, entonces el sacerdote la bendice y le dice que el Señor te conceda lo que le has pedido. Eso es una bendición. Ella hizo un pacto. Luego nos dice la Escritura que el marido se llegó a ella y en ese momento de la intimidad con su marido, el Señor se acordó del pacto que Ana había hecho con él. Y aquí sucedió algo poderoso que fue un milagro creativo. Dios completó su obra en ese organismo para que ella pudiera tener hijo. Y dice la Escritura que salió embarazada ese mismo año. Y cuando llegó el momento en que tenían que subir nuevamente, ella le dice a su esposo,
No, yo me voy a quedar, porque la próxima vez que yo suba es para dejar al niño en el templo. Ella tiene la convicción y tiene la certeza, tiene la seguridad y sobre todo se mantiene fiel en su pacto. Hay muchas mujeres que no han podido tener hijos y de pronto llegan a los pies de Cristo y le piden al Señor ese milagro que les conceda un hijo. Pero resulta que cuando Dios concede, automáticamente me olvido del Señor. Dios me concedió el milagro y cuando uno está pidiendo un milagro, uno promete muchas cosas. Uno le promete a Dios: Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir. Señor, si tú me das una novia así y así, yo te prometo que voy a servirte. Señor, si tú me devuelves mi esposo o mi esposa, Señor, yo te voy a servir, voy a ir a la iglesia, a todos los servicios. Uno empieza a hacer una cantidad de promesas, empieza a hacer pactos con el Señor. Y el que no entiende eso no sabe ni siquiera en lo que se está comprometiendo. Porque cuando uno no le cumple a Dios, la factura viene. Cuando uno no cumple lo que uno le promete a Dios, la factura viene. Y no lo estoy diciendo porque lo he visto en otro o porque me lo imagino, sino porque yo mismo lo he vivido. Le he prometido cosas a Dios que no se las he cumplido y Dios me ha cobrado y me ha recordado. Hay muchas formas en las cuales el Señor te recuerda lo que tú le prometiste y reclama lo que es. Si yo le prometo al Señor que le voy a servir y no le cumplo, el Señor va a recordarme de alguna manera, por alguna circunstancia, ese pacto que yo he hecho. Hasta que yo no reflexione, el Señor no deja de inquietarme. Y si le toca afligirme, me aflige. Y si le toca entristecerme, me entristece. Y si le toca ponerme en una clínica hasta que yo llegue y diga: verdad, Señor, yo te prometí, bueno, ahora sí, si me paras de aquí te sirvo. Los pactos con el Señor son serios. Y si nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el pueblo de Israel muchas veces ha sido maltratado y todas estas cuestiones porque se han olvidado del pacto. Y Dios es fiel. Y fíjense lo que pasa aquí en esta escritura. El Señor le concede a Ana el milagro, un milagro creativo para que pueda tener un hijo. Ese hijo ella se lo ofreció al Señor y ella lo cumplió. Y más adelante dice la escritura que ella tuvo hijos e hijas. Es decir, cuando tú le cumples a Dios con lo que le prometes y lo entregas, entonces el Señor viene, coge lo de Él y coge el paquete que Él tiene acá. Porque es que en lo largo y ancho de la Escritura, todo lo que yo he leído, me he dado cuenta que en los pactos con el Señor, el primero que tiene que cumplir es uno. O sea, yo soy el primero que tiene que cumplir para que Dios retribuya. Y cuando hablo de que yo soy el primero que tiene que cumplir, estoy hablando de la fidelidad, porque Dios conoce el corazón. Cuando Él sabe que estamos firmes en lo que hemos cumplido, entonces Él da todos los medios para que nosotros tengamos eso que le hemos pedido, lo podamos entregar y podamos hacer lo que nosotros le hemos ofrecido. Y entonces Dios cumple su parte, entonces da lo que a Él le corresponde. Y siempre Dios da lo que, o sea, más de lo que uno le pide, porque Él es un Dios de sobreabundancia. Es algo maravilloso. Entonces fíjense que la actitud de Ana no fue llegar a la presencia de Dios y ponerle queja por aquella mujer que la afligía. La actitud de Ana no fue buscar una bruja, alguien que le diera
algunos bebedizos, alguna cosa para poder tener hijos y demostrarle a la otra que ella también podía tener hijos. O de pronto, como muchas personas de pronto hacen, de que el hombre tiene su esposa y resulta que no ha podido tener hijos. Y entonces viene el hombre y se busca otra. Y viene la otra y le da hijos. Y entonces la otra empieza a menospreciar a la otra porque dice, no, tú puedes ser la esposa, pero yo fui la que le di los hijos. Se cree con más derecho. Entonces lo que se empieza es una rivalidad tremenda en la carne y no buscamos lo espiritual. Ana se fue directamente a su fabricante. Señor, tú fuiste el que me creaste. Yo vengo ante tu presencia y si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco y lo dejo aquí en el templo para que te sirva. Y si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos damos cuenta que Samuel tuvo una experiencia directamente con el Señor. Habían unos hijos del sacerdote que servían en la iglesia, pero Dios no los llamó a ellos. Dios llamó a Samuel. Porque Samuel servía en el templo al Señor. Dice la palabra que Samuel ministraba en el templo al Señor. Y hubo un día en que el Señor se acordó que Samuel había sido una promesa que Ana le había dado, o que un pacto que Ana había hecho con el Señor, y dice, es que este es el que me pertenece, este es mío, a mí me lo entregaron, me lo regalaron, y lo cogió para usarlo, y lo llamó. Samuel no tenía ni idea de cómo, de discernir entre la voz de Dios y la voz del sacerdote. Dice la palabra que él estaba durmiendo y de pronto él escuchó una voz que lo llamaba. Y él se paró y fue hasta donde el sacerdote y le decía, Señor, ¿me estás llamando? No, yo no te he llamado, ve y acuéstate. La segunda vez, Señor, ¿me estás llamando? No, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Pero el sacerdote cayó en cuenta y dice, el Señor lo está llamando, porque el sacerdote sí conocía la voz de Dios. Y entonces él decía, si te llaman otra vez, tú di, heme aquí, Señor. Y la tercera vez cuando Dios llamó a Samuel, entonces Samuel entendió y escuchó la voz y dijo, heme aquí, Señor, y entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Y a partir de ese momento, Samuel, de esa experiencia que Samuel tuvo con el Señor, él fue usado tremendamente y Samuel fue escogido para ungir a los reyes. Y todo el pueblo consultaba a Samuel. Y Samuel fue un gran hombre de Dios hasta su vejez. Una promesa de Dios. Hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos en algún momento a entregarle lo mejor al Señor. Yo he escuchado a veces muchas prédicas sobre el pasaje donde Dios le pide a Abraham, le pide al hijo de la promesa. Y Dios le dice a Abraham, entrégame a tu único hijo, a Isaac, entrégamelo. No a Ismael, porque ese no es el de la promesa. Entrégame a Isaac. Y he escuchado muchos predicadores, muchas personas que dicen, no, que Abraham empezó a dar vuelta y empezó a decir, Hermano, cuando nosotros amamos realmente al Dios, al que nos da la vida, y reconocemos y sabemos que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él, nosotros no debemos dudar en darle lo mejor. Y yo estoy seguro que Abraham en ningún momento dudó, porque la Escritura dice que él se levantó de madrugada antes de que Sara se diera cuenta. Y cuando uno tiene duda o uno no quiere entregar algo, imagínense quién más que la mamá. Él lo hubiera esperado más tarde para que ella se diera cuenta y se hubiera puesto todo preocupado y ella se hubiera dado cuenta y ella hubiera hecho hasta lo imposible para que Abraham no llevara a Isaac al sacrificio. Pero él no se lo comentó a nadie, ni siquiera a Isaac, porque si de pronto se lo hubiera dicho a Isaac, ven, vamos, que te voy a ofrecer
Él hubiera salido corriendo para el monte, quién sabe, y de pronto Abraham buscando la manera de que él huyera para no entregarlo y decirle, Señor, ve, yo estoy haciendo todo lo posible para dártelo, pero mira, él se fue y ahora no lo encuentro. No, Abraham amaba a Dios y él sabía que si el Señor le dio a ese hijo, no era de él. Y si se lo pidió, te lo entrego, sin dudar. Porque si Abraham hubiera dudado en algún momento, eso no, a Dios no le hubiera gustado. Por eso Dios llama a Abraham mi amigo Abraham, porque el verdadero amigo es el que da todo lo mejor que tiene por el amigo, hasta su vida si es posible, sin dudar en ningún momento. Y fíjense por qué en la Biblia está todo esto. Yo que amo tanto a mis hijos y a mi hija de 7 años, no hay un día que yo no le diga que la amo. Y yo a veces me he puesto a pensar y yo digo, Señor, si tú me la pides, yo te la doy. Hay personas a quienes se les mueren los hijos. Y dice la palabra de Dios que nada, o sea, ni siquiera las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Y si un hijo mío se muere, es por la voluntad de Dios. Y entonces yo no tengo que estar todos los domingos o 3 veces a la semana en el cementerio poniendo flores y todas estas cuestiones. No, yo tengo que entregárselo al Señor. Y si era el único que tenía, Señor, ese era el tuyo, tú verás a ver si me das más para mí. Con esa humildad de corazón. Y tenemos que tener la fe para resistir eso. Porque en realidad es doloroso. Yo no quisiera experimentar de pronto la muerte de un hijo mío. No quisiera. Pero le pido al Señor que si en algún momento Él me pide a alguno de mis hijos, que me dé la fortaleza para yo entregárselo. Porque vemos los claros ejemplos. Ana pide el hijo para entregarlo. Y luego Dios le concede más hijos, que ella no los pidió. Ella pidió uno solo para el Señor. Hizo un pacto con el Señor. Hermano, la verdadera actitud de nosotros no debe ser en contra del que te ataca. Hay muchas mujeres y habemos muchos hombres también que hacemos pacto con el Señor por una esposa. Hacen pacto por el Señor por un esposo. Y quieren tener los hijos. Yo siempre he dicho que el mayor interés de la mujer tener a un hombre es para tener hijos. Porque ya cuando tienen los hijos y entonces hay problemas en el hogar y uno empieza a pelear y entonces las mujeres le dicen a las amigas con las que comentan la situación y le dicen, no, a mí ya no me importa si se quiere ir, ya yo tengo mis hijos. Entonces el interés era por los hijos, ¿verdad? El mayor interés a veces de las personas de uno unirse con una mujer o la mujer con el hombre es por tener hijos. Son importantes. Y el matrimonio como tal es un pacto con el Señor. Y como el matrimonio como tal es un pacto con el Señor, cuando se rompe ese pacto, el enemigo se apodera de la situación. Cuando nosotros tenemos nuestra esposa y empezamos a salir con un amante, estamos rompiendo el pacto que hemos hecho ante el Señor. En estos días yo le comentaba a uno de los muchachos que están allá trabajando en donde estoy yo, y él me comentaba, no, yo tengo, porque yo le preguntaba que si ya tenía mujer, un pelado de 21 años, y entonces me dijo, no, sí, yo tengo mi mujercita y tengo un niño de 2 años, es decir, a los 19 ya. Pero yo le hago la pregunta porque lo veo hablando por teléfono con una mujer. Y entonces me dice, no, pero tengo ahí una mujercita ahí que... Entonces yo le decía, pero ay, entonces, tienes 2.
No, sí, pero esta es un vacilón ahí que nada más los fines de semana, pero yo a mi mujer no la pienso dejar. Y yo le decía, ¿y tú cómo sabes que ella no te va a dejar a ti cuando se dé cuenta que tienes la otra? A veces nosotros queremos tener el control y tenemos la esposa y hacemos cosas y buscamos otras, no porque nada más son los fines de semana o de pronto una vez a la semana, pero mi esposa está ahí quieta, yo a ella no la pienso dejar para nada. Pero la cosa se complica es cuando la esposa se entera y entonces ella es la que decide dejarlo a uno. Entonces es donde está la cosa complicada. Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer que tiene su esposo se busca el amante. Mientras uno no sabe nada, la cosa está bien. Y ella dice, no, es que yo me busco un amante porque realmente mi esposo, empiezan a decir las cosas, ya sabes. No la trata bien, no la saca, no le hace lo que ella quiere. Y empiezan a buscar una cantidad de justificaciones. Pero ella, y entonces le comenta de pronto a la amiga de más confianza, la que sabe, la que la alcahuetea, el instrumento del diablo que le pone al lado, porque es que a veces las mujeres a veces tienen problemas con el marido y no saben a quién se lo van a contar a alguien que el diablo utiliza y le dice, no, pero mira que de pronto si están en la misma empresa, mira que fulanito te echa ojito, tú eres boba si él no te saca, si te trata mal. Entonces el enemigo empieza a guiarte por donde no es. Entonces hay que mirar a quién le contamos nosotros nuestras intimidades, las cosas, los problemas del hogar. Y entonces a veces uno quiere tener el control. Y ella dice, no, yo a mi esposo no lo dejo porque de todas maneras yo lo amo y es el papá de mis hijos y es mi esposo, fue el que Dios me dio. Pero yo también necesito y tal, la cuestión. Entonces, ahí está el problema, pero entonces ¿cómo no sabe ella que cuando el esposo se dé cuenta, porque dice la palabra que todo lo que es oculto sale a la luz, en algún momento todo lo que nosotros hagamos en lo oculto va a salir a la luz, todo, y en cualquier ámbito que nos movamos. Si es en un puesto político y está robando, en cualquier momento te descubren y vas preso. Infidelidad en el hogar, en cualquier momento se descubre y se destroza el hogar. Eso es tremendo, hermano. Entonces fíjense, para no salirme del tema, Ana escucha y ella no le dice a su contrincante, a la que la atacaba, no, porque tú y tal, no se pone a pelear, ella se entristece. Pero a mí me llama poderosamente la atención en el pasaje, aquí donde dice, dice, no tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es decir, ella descargó su corazón. Y luego aquí dice en el versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Sí, porque el sacerdote le había dicho que estaba borracha, entonces él la tuvo como impía, pero entonces él le aclara. Pero lo más importante en el versículo 18 es que ella comió y no estuvo más triste. Hermano, cuando nosotros le entregamos a Dios todos nuestros problemas, la palabra es clara cuando dice, venid a mí los que estén cargados, atribulados, y yo los haré descansar. Cuando nosotros verdaderamente tenemos la actitud correcta para postrarnos ante la presencia de Dios y hacemos un pacto con el Señor y mantenemos en nuestro corazón la fidelidad, no tenemos por qué cargar más el problema. O sea, la actitud debe ser totalmente diferente. Tenemos que llenarnos es del gozo y esperar en el Señor y hacer lo que tenemos que hacer, porque Dios nunca va a hacer lo que me corresponde a mí. Porque fíjense lo que pasa, no estuvo más triste, ella sale, su vida normal, baja nuevamente y dice la palabra que el esposo se llegó a ella. Yo me imagino que Ana, como estaba convencida que el Señor le iba a conceder su milagro, su petición,
era tanta la fe, ella empezaría a coquetearle al Cana y la cuestión, hasta que llegó el momento de la intimidad y dice la palabra que se acordó Dios de ella. Automáticamente sucede el milagro y ella queda embarazada. Ahora, nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Porque ella de pronto no pudo, o sea, ha podido suceder que en la primera relación ella no pudo quedar embarazada, ni en la segunda ni en la tercera. Pero aquí dice que sucedió en el momento en que él se llegó a ella. Pero digo esto porque hay veces que nosotros le pedimos al Señor algo, ¿verdad? Le pedimos al Señor algo y queremos que Dios responda antes de que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer a nosotros. O a veces queremos que el Señor haga todo y nosotros no hacer nada. Y esto es importante, porque es que las maravillas de Dios no se van a ver en mí, primero hasta que yo no lo crea, y segundo, hasta que yo no haga lo que me corresponde hacer. Es importante que nosotros entendamos esto. Dios es un Dios poderoso. Y yo quiero decirles en esta mañana a los pocos que estamos aquí, que ese Dios que escuchó la voz movible de Ana, porque ni siquiera fue la voz audible, ella movía sus labios, nadie escuchaba lo que ella decía. Dios escucha nuestro corazón. Ese Dios que escuchó a Ana, que le concedió lo que ella le pidió y que ella le fue fiel para darle a Dios lo que ella le había prometido, es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora y que está aquí en este lugar. Y que si nosotros nos humillamos a Él ante su presencia, que si nosotros hacemos un pacto con el Señor nos va a dar lo que nosotros le vamos a pedir o lo que le estamos pidiendo. Nos va a conceder el milagro que nosotros queremos en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Un pacto demanda fidelidad de ambas partes. Sabemos que Dios siempre es fiel. Y la garantía que tenemos es que el Señor cumple. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Que el Señor cumple. Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros, el Señor cumple lo de Él. No sé si hay alguien que está entendiendo aquí la palabra. Amén. Es importante que nosotros hagamos eso. Para terminar, vamos a hablar de un nuevo pacto que está establecido ante el Señor. Porque es que el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros, que aunque nosotros le fallamos, tenemos la oportunidad. La misericordia de Dios es tan maravillosa que aunque nosotros fallamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Escuchen bien, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser dignos de estar ante la presencia del Señor y hacer nuevos pactos con el Señor. Señor, te fallé, pero quiero hacer un nuevo pacto contigo, porque sé que eres fiel. Hermano, Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros. Vamos a leer aquí Vamos a leer en Mateo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Repítelo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, versículo 28. Repítelo nuevamente.
Escúchenlo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. ¿Por qué es derramada la sangre de Jesús? ¿Para qué? Dila en otra versión. Mira lo que dice acá. Dice, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Amén. Estamos hablando de qué? De una nueva alianza, de un nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Jesús. Hermano, y esto es un pacto poderoso y es asequible para nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer para entrar en este pacto, porque dice que no es para pocos, sino para ¿cuántos? Para muchos. Para todo el que cree, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no se pierda y te suma una vida eterna, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos dentro de un pacto, y mientras nosotros estamos en este cuerpo que es dominado por un espíritu, ¿verdad? Y que a través de nuestro espíritu podemos conectarnos con el Espíritu Santo de Dios y poder vivir una plenitud. Hermanos, vean, el infierno es tan real como es tan real la gloria de Dios. Y así como se manifiesta la gloria de Dios en nuestro mundo, en nuestro ámbito natural, también se manifiesta ¿Cómo utilizo aquí esta palabra? Lo oscuro o lo tremendo o lo horrible del infierno. Miren, yo tenía rato que yo no sabía lo que era estar fuera de mi casa a las 12:20 de la noche. Pero antes de la noche me tocó trabajar en un restaurante en el centro donde estaba haciendo un trabajo. Y salimos a las 12:10. Y como es por ahí por la calle larga, atravesamos todo el sector de la Media Luna. A mí me dieron ganas de llorar. Y iba con mi trabajador que es cristiano, y él iba, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero lo poderoso es que por ahí como a las 10 yo salí a comprar algo de comer y cogí por el mismo sector y llegué hasta por acá adelante a comprar algo de comer. Y es impresionante cómo las mujeres prostitutas que están ahí lo quedan mirando a uno y lo llaman. O sea, es algo tremendo. Eso es manifestación del infierno. Y el poco de homosexuales en la esquina, o sea, es algo tremendo. O sea, eso es una manifestación del infierno aquí en la tierra. Y mucha gente, lamentablemente, vive en el infierno desde aquí. Y la gloria del Señor también se manifiesta aquí. El problema de mucha gente es que le creen más la mentira de Satanás que a la verdad que se llama Cristo Jesús. Cuando el Señor hablaba de la verdad, hablaba del camino, Él le decía a sus discípulos, por ahora a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y hubo uno de ellos que le dijo, Señor, pero muéstranos el camino. Y Él les dijo, no, es que el camino soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros tenemos que mostrar la vida es Cristo. Nosotros tenemos que mostrar el camino es Cristo. Nosotros tenemos que mostrar la verdad es la vida. Y cuando hablo de mostrar la verdad, no es una verdad hablada solamente, es una verdad que se muestre. Yo me sentía tan gozoso cuando yo iba anoche con el hermano Ramiro, el que está trabajando conmigo, y yo veía, entonces íbamos, y él, Cristo te ama, Cristo te ama.
Hay varias discotecas por ahí por el sector de la Media Luna, porque nosotros atravesamos todo ese sector y vinimos a coger la buseta acá donde estaban las antiguas botas viejas. Cogimos el microbús. Y o sea, hablando de la verdad, nosotros tenemos que hablar de Cristo. Cristo es la verdad. Tenemos que hacer, ¿cuántos de los que están aquí en esta mañana, que yo creo que el Señor preparó esta palabra para todos los que vinimos hoy, y los que no vinieron se la perdieron? Porque, como les decía al principio, mucha gente a veces van a las iglesias por el sacerdote, no van por Dios. Y cuando la persona fija su mirada en el hombre, está en una religión. Tiene la fe limitada. La fe limitada es la que solamente cree en lo que te dice alguien o solamente crees en lo que ves, nada más. La fe verdadera es la que cree en lo que no ve. Y lamentablemente hay mucha gente así. El Señor duró 3 años con sus discípulos, diciéndoles que Él iba a ser humillado, que iba a ser abofeteado, que iba a ser ultrajado, que iba a ser muerto, crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y los discípulos que estaban con Él creyeron en que lo humillaron, creyeron en que lo maltrataron, creyeron en que lo crucificaron, creyeron en que se murió y que lo pusieron en una tumba. Todo eso lo creyeron porque lo vieron en su momento. Pero hubo uno que cuando alguien le habló de la resurrección no la creyó porque no lo había visto todavía. Y este dijo: yo hasta que no lo vea no lo creo. Y si no meto los dedos en su llaga, yo no lo creo. Porque él pensó, de pronto alguien se me disfraza parecido a decirme que se curaron las llagas. Y no lo voy a creer si no meto el dedo en la llaga. Y nadie, para suplantar a otro, se va a enterrar unos clavos en los pies y en las manos para nada más decir yo soy. Miren la magnitud de esta incredulidad de Tomás. Y lamentablemente hay mucha gente así. Creen solamente en lo que ven. Por eso cuando tienen algún problema, van y se postran delante de una imagen. Y le ponen no sé cuántas velas al muñeco representado supuestamente en un santo, en una virgen. Donde la palabra de Dios me muestra que eso es abominación ante la presencia de Dios. Nuestra fe tiene que creer en ese Dios que no vemos, pero que lo podemos sentir a través de nuestra fe, que podemos ver su gloria, que podemos recibir sus milagros. Esa es la fe que Dios demanda de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Las personas que están aquí que quieran hacer un nuevo pacto con el Señor, que hemos sentido que le hemos fallado al Señor y que queremos que el Señor nos conceda algo que quizás por nuestro comportamiento no le hemos podido ser fiel al Señor, y que quieran hacer un nuevo pacto con el Señor, levanten la mano y vamos a hacer un nuevo pacto con el Señor. Vamos a entrar en esa oportunidad que el Señor nos ha dado, en la cual ya nosotros estamos en los escogidos del Señor. Dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tenemos que caminar como salvos que somos del Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Glorificamos tu santo y tu poderoso nombre, mi Rey. Padre, creemos que tú eres un Dios poderoso, Señor, porque lo has manifestado, Señor, y porque a través de tu palabra, Señor, tú nos ofreces tantas cosas, Señor, que nosotros las podemos alcanzar, Señor, en el momento en que te creemos, Padre Santo, y en el momento, Señor, en que nosotros hacemos un compromiso, Señor, contigo, en el momento en que hacemos una alianza, en el momento en que nosotros entramos, Señor, en ese nuevo pacto, Señor, que se selló, Padre Santo, con la sangre de Jesús.
Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres grande, eres maravilloso, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias por tu infinito amor, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque aunque nosotros te fallamos, tú sigues siendo fiel, Señor. Oh, Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor. Padre, yo te pido perdón, Señor, porque sé que te he fallado. Te entrego mi aflicción, Padre. Te entrego, Señor, todas mis angustias. Te entrego, Señor, mis temores, Padre. Oh, Señor, te entrego todo lo que está en mi vida, Señor, que no es agradable ante tu presencia, Señor. Y te prometo, Señor, en este día, que voy a hacer lo posible, Señor, que voy a estar convencido, Señor, de que te voy a ser fiel y que estoy dispuesto, Señor, a entregarte lo que yo crea, Señor, que es mejor para mí. Es tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, no ponemos delante de nosotros a nadie, Señor, más importante que tú, Señor. Porque tú dices en tu mandamiento, Señor, tú ni siquiera lo pides, Señor. Tú ni siquiera lo sugieres, Señor. Tú no lo propones, Señor. Tú lo ordenas, que te amemos primeramente a ti, Señor. Porque sabemos que el amarte a ti, Señor, es lo que nos hace bien, Padre. Es lo que nos motiva, Señor, a servirte. Es lo que nos motiva a serte fiel. Es lo que nos motiva, Señor, a estar delante de tu presencia, Señor. Orando aún, Señor, por nuestros enemigos. Por todas las personas que de pronto en algún momento, Señor, nos ultrajan, nos tratan de humillar, nos atacan, Padre. Pero nosotros queremos tener una actitud correcta ante ti, Señor. Es que la salvación está dada para todos, Señor. Que nosotros no podamos ver a las otras personas, Señor, a los que nos calumnian, a los que nos atacan, Señor. No los veamos como enemigos, Señor, sino como un alma que se está perdiendo, Señor, y que tenemos que rescatarla para tu gloria, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Señor, y pongo en tus manos, pongo en tu presencia, Señor, todos los hogares, Señor, aquí representados, Padre. Todos los hogares de lluvia de bendiciones, Señor. Todos los hogares, Señor, están restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, porque es un pacto, Señor. Un pacto que tú, Señor, nos has dado, Señor. Una promesa, Señor. Una promesa, Padre, y que cuando tú nos pones, Señor, como profetas para nuestra familia, Señor, oh, Padre, nosotros tenemos solamente que obedecerte y todos llegarán, Señor, a tus pies. Ayúdanos a ser testimonios, Señor. Padre, porque si tú nos has prometido, Señor, una iglesia poderosa, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a llenarnos, Señor, de tu gloria, a llenarnos de tu Espíritu Santo, Padre. Porque no podemos conquistar al mundo solo, Señor, sino es con tu gloria, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Es con la manifestación de la presencia de tu Espíritu, Señor. Es con tu palabra, Señor, pero no una palabra, Señor, solamente lanzada. Una palabra vivida, Señor. Una palabra que transforme los corazones, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Gracias en esta hora, Señor. Gracias por la presencia tuya, Señor. Oh, Padre amado, no nos envíes, Señor, a ninguna parte si no vas tú. Queremos sentir tu presencia cada día más en nosotros, Señor. Queremos que a donde quiera que nosotros vayamos, Señor, tú estés con nosotros, Padre. Oh, Padre Santo, queremos sentirte cada día, Señor. Queremos tener una experiencia real contigo todos los días, Señor. Queremos una palabra, Señor, revelada, Señor. Que tú nos muestres, Padre, a dónde tenemos que ir, Señor.
¿Qué es lo que tenemos que hacer, Padre? Ese es tú renovando nuestras mentes, Señor. Que todo pensamiento, Padre, que venga a nuestra mente, Señor, sea de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que somos personas nuevas, Señor. Y estamos en un nuevo pacto, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si hemos traído una tristeza, Señor, y que si esta oración, Padre, ha sido escuchada por ti, Señor, no vamos a ser los mismos, Padre, a partir de ahora, Señor. Nuestra aflicción se va en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra preocupación se va en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra angustia se va en el nombre de Jesús. Aleluya, santo eres, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele la gloria a Dios. Amén. Yo no sé a cuántas personas les habló el Señor, pero a mí me habló poderosamente. Que muchas veces hacemos pactos con Dios y no los cumplimos. Decimos, te voy a ofrendar, Señor. En este mes sí te voy a dar una primicia, en este mes sí una siembra, y la verdad que no lo hacemos. Hagámoslo. Nuestro Señor es poderoso, hermanos. Y créanme que una ofrenda, esta iglesia aquí lo necesita. Estamos necesitados de una ofrenda, una primicia, cualquier